Habilidad numérica, módulo 3, razones y proporciones. La primera pregunta nos da o nos muestra una mezcla donde hay 2 libras de pintura roja por cada 2 onzas de pintura blanca y nos piden la razón entre pintura blanca y pintura roja. 2 puntos importantes. Primero, razón es la división entre las 2 magnitudes. ¿En cuál orden? En el que aparece en la pregunta. Nos están preguntando, primero, pintura blanca sobre, segundo, pintura roja. Primer punto. Segundo punto, para hacer la división deben estar las 2 magnitudes en las mismas unidades. Y tenemos que la pintura blanca hay 2 onzas. 2 onzas. Y en pintura roja hay 2 libras. 2 libras. ¿En este momento podemos tachar los dos? Por supuesto que sí. Lo único es que ahora nos quedó una proporción 1 a 1, pero en distintas unidades. Tenemos que convertirlo a las mismas unidades. Vamos a convertir, arriba nos queda 1 onza y abajo nos va a quedar 1 libra. Pero 1 libra son 16 onzas, según nos los muestra el enunciado. Las onzas se van y nos va a quedar como respuesta 1 entre 16, 1 entre 16, que es la opción A. Pregunta número 2. Nos dicen que hay una cantidad de ingenieros y abogados que están en relación o en razón 3 a 5. Significa esto que si dividimos ingenieros entre abogados, la relación es 3 a 5. Con esto no podemos saber cuántos ingenieros hay, ni cuántos abogados hay, pero sí sabemos que necesariamente el número de ingenieros tiene que ser un múltiplo de 3 y el número de abogados tiene que ser un múltiplo de 5, pero un múltiplo relacionado con el múltiplo anterior, que eran los ingenieros, para que al dividirlos las X se cancelen y nos quede la razón 3 a 5. De manera tal que todos estos problemas que nos presenten razones, podemos plantearlos con este método, al cual, para darle solamente un nombre referencial, llamaremos el método de la X. Y entonces tendremos una sola incógnita, que no es Y, no es A, es solamente X. De esta manera, ahora, el objetivo va a ser hallar el valor de X. Necesitamos un dato numérico. ¿Existe un dato numérico que nos hable de la información para hallar X? Por supuesto, nos dicen que se van a graduar 180 abogados, de manera tal que 180 hay que igualarlo al número de abogados, que es 5X. Despejamos la X pasando el 5 dividiendo, nos queda 180 entre 5 y eso es 36. Al tener obtenido el valor de X, ya vamos a saber cuántos ingenieros hay, cuántos abogados hay, cuánto es el total. En este caso la pregunta es ¿cuántos ingenieros? Ingenieros son 3X, pero como X vale 36, será 3 por 36, va a ser 108, que es la opción A. Pregunta número 3 se refiere al mismo planteamiento anterior, pero ahora nos habla de que hay 600 estudiantes en total entre abogados e ingenieros. De manera que en este caso 600 lo vamos a igualar no a 3X, que son los ingenieros, no a 5X, que son los abogados, sino al total 3X más 5X, que es 8X. Despejamos la X pasando el 8 dividiendo, nos va a quedar que X es 600 entre 8, que es 75, y ahora respondemos el número de abogados, que es la pregunta, que es igual a 5X, va a ser entonces 5 por 75, que es 375, que corresponde a la opción B. Pregunta número 4. Nos dicen que en una reunión la razón, o sea, la división entre delegados hombres y mujeres era 4 a 7. Eso ya utilizando el método que hemos llamado el método de las X, nos indica que el número de hombres o delegados hombres era 4X y el número de delegadas mujeres 7X. Como esa cantidad va a variar, vamos a llamar a esto hombres iniciales y mujeres iniciales. Nos dice que luego
se va a retirar 9 hombres. De manera que entonces al final, la cantidad de hombres al final va a ser la que había inicialmente menos los 9 que se retiraron. Y la cantidad de mujeres al final va a ser la cantidad de mujeres menos las que se retiraron. ¿Cuántas se retiraron? Dice el enunciado que se retiraron 7 mujeres. Y dice ahora que la nueva razón es 1:2. Es decir, dice ahora que si dividimos HF entre MF, la razón es ahora 1:2. Por lo tanto, estamos diciendo que 4x menos 9 dividido entre 7x menos 7 va a ser igual a 1/2. Vamos a despejar la x, que recuerden es nuestro objetivo. El 2 pasa multiplicando y nos queda en distributiva 8x menos 18, y el 7x menos 7 pasa para el otro lado, multiplicado por 1, queda de esta manera. Ahora podemos agrupar las x, pasando para este lado el 7x, nos va a quedar una x igual, y el menos 18 va a pasar para este lado, pero sumando, y nos va a quedar 18 menos 7, que es 11, de manera que x vale 11. La pregunta es, ¿cuántos delegados había al principio? Como nos pide en total, sabemos que al principio en total había 4x más 7x, es decir, que el total inicial era 4x más 7x, era 11x. Pero como x vale 11, la respuesta va a ser 11 por 11, 121, que corresponde a la opción B. Pregunta número 5. Nos presentan ahora una relación entre varios elementos. Ya no son dos solamente, que sería una razón, una división entre dos valores, sino ahora es una proporción donde hay varios elementos involucrados. Según leemos en el enunciado, nos dan una relación que es 2, 4, 1, 5 para los roles en el orden Dinamita, Alaska, Unagi y California. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los problemas de razones, y es usar el método de la X. Vamos a colocarle una X a cada uno de los números que representa los valores por cada uno de los elementos. Dinamita hay 2X, Alaska 4X, Unagi 1X y California 5X. Como el objetivo es acá en este método de las X hallar el valor de X para luego con él hallar la pregunta final, vamos a ver que nos dicen que hay 48 personas que prefirieron Alaska. Entonces, como Alaska es 4X, vamos a decir que 4X es igual a 48, lo cual nos permite despejar la X, y X vale 48 entre 4 es 12. ¿Cuál es la pregunta del problema? La pregunta es por el total. Y el total vendría siendo la suma de todas estas cantidades. Si nosotros sumamos para hallar el total, sumamos las X, nos va a dar 2X más 4X más 1X más 5X, nos va a dar 2 y 4, 6 y 1, 7 y 5, 12X. Como la pregunta es el total, en el lugar de X vamos a colocar lo que nos resultó el valor, que es 12, y el total va a ser entonces 12 por 12, que es igual a 144, que corresponde a la opción D. Pregunta número 6. Para poder responder esta pregunta y otras que vienen a continuación, tenemos que tener claro lo que representa como modelo una proporción directa, y lo que representa como modelo una proporción inversa. Una proporción directa es aquella en la cual una variable es igual a una constante multiplicada por la otra variable, de tal manera que reconocemos que las dos variables se encuentran arriba en el numerador, o bien algo equivalente.
Y cuando digo algo equivalente, me refiero que también podría ser, si pasamos la x dividiendo, que y entre x es igual a k. De manera análoga, una proporción es inversa cuando tenemos una variable a un lado y la otra variable se encuentra del otro lado, en el otro miembro, pero dividiendo. Si una está multiplicando, la otra está dividiendo. Una forma equivalente sería decir, si la x pasa multiplicando al otro lado, que si tenemos un producto constante, es una proporción inversa. Tomando eso como elementos de juicio, si ahora tomamos la expresión que nos plantea el problema y tomamos en consideración que la pregunta es ¿quiénes varían en inversa con h? Según la definición que vemos en la parte superior, estarán en inversa aquellas variables que estén del otro lado de la igualdad en el denominador, pero no hay ninguna. Pero si la m la trasladáramos al otro lado, pasaría dividiendo. Por lo tanto, la m está en proporción inversa. Y es la única, ya que si despejáramos la h, que es la que estamos analizando, nos quedaría del otro lado p por q, como estaba originalmente, multiplicado por n, que pasaría multiplicando sobre 3m. Nos queda aquí muy claro que h y m están en proporción inversa, por lo cual la respuesta es la opción B. Pregunta número 7. Dada la expresión, queremos saber cómo es la proporcionalidad de las variables L y P respecto de T. Nos damos cuenta que como T está despejada de un lado, estará en directa P, que está del otro lado también multiplicando o arriba, y estará en inversa aquella variable que esté del otro lado de la T, del otro lado, dividiendo. Y aunque la L esté del otro lado y en el denominador, la L no está dividiendo. Lo que está dividiendo la expresión a la derecha es L-3 completo. Entonces, L-3 va a ser la expresión que está en proporción inversa con T. Y eso corresponde a la opción C. Pregunta 8. En la expresión nos preguntan qué pasa con la y si se duplica la x. Como la x y la y están en proporción directa, lo cual es claro, si la x se duplica, la y se duplica, ya que proporción directa implica eso, que cualquier multiplicación o división en una variable se va a ver reflejada de manera idéntica en la otra. Por lo tanto, la respuesta va a ser la opción A. En la pregunta número 9, nos piden analizar lo que ocurre con la fórmula del área de un cuadrado. ¿Qué pasa con el área cuando el lado se duplica? Como claramente el lado y el área están en proporción directa, deberíamos decir que también se duplica, pero resulta que el lado está al cuadrado. Entonces el efecto que va a ocasionar al área, al otro lado, va a ser un efecto al cuadrado de lo que a él le ocurra. Por lo tanto, si se duplica, la respuesta es que el área se va a duplicar al cuadrado, es decir, se va a multiplicar por 4, con lo cual la respuesta es la opción D. En la pregunta 10 tenemos la expresión siguiente y nos piden analizar qué va a ocasionar que la variable y se duplique. Como la variable y está del otro lado, del lado izquierdo, despejada, se va a poder duplicar manipulando las variables m, b o n del otro lado de la manera que corresponda a cada caso. Por ejemplo, como m está del otro lado multiplicando, también está en directa, diríamos que y se duplica si m se duplica, pero esa opción no aparece. Lo que aparece es que m se divide entre 2. Obviamente, eso no es correcto. ¿De qué otra manera podremos duplicar y? Como la n está en inversa con y, podemos duplicar y haciendo la n lo inverso, que sería dividirlo entre 2. Y esa opción sí aparece y es la opción D. Y les dejo una pregunta en el aire. ¿Cómo podríamos hacer para duplicar y a través
de la manipulación de la variable b? Si quieren, pongan en pausa el video y piénsenlo un poco. La respuesta es que sería multiplicando b por raíz de 2. ¿Por qué razón? Porque si raíz de 2b lo elevamos al cuadrado, como se encuentra acá, nos va a quedar que el raíz de 2 se convierte en 2. Y de esa manera duplicaríamos la y. Pregunta número 11. Nos hablan ahora del volumen de un cubo, cuya fórmula es, y nos lo explican en el enunciado, lo dicen, es arista al cubo. Recordemos que un cubo es un paralelepípedo donde las aristas todas tienen el mismo valor. Y su volumen es área de la base, que es a cuadrado, por la altura, lo cual nos da a cubo. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre con el volumen si la arista se triplica? Como volumen está en directa con la arista al cubo, lo que le pase a la A va a pasar de igual manera con el volumen, pero al cubo. Y como 3 al cubo es 27, la respuesta es que se multiplica por 27, opción D. Pregunta número 12. Tenemos el área de un círculo, que es pi por r al cuadrado. Nos preguntan qué ocurre si el radio aumenta un 100%. Lo primero que tenemos que interpretar es qué significa que el radio aumente un 100%. Si lo entendemos bien, significa que se duplique. Entonces, replanteando el problema, lo que estamos preguntando es qué pasa con el área si el radio se duplica. Y al preguntar qué pasa con el área, nos dicen claramente cuánto aumenta el área, no por cuánto se multiplica. Entonces, analicemos. Si el radio se multiplica por 2, como está en directa con el área y está al cuadrado, el área se va a multiplicar por 4. Y si se multiplica por 4, ¿qué significa? Que si valía 100% al inicio, al multiplicarse por 4 va a valer 400%. ¿Cuál fue la variación? ¿Cuánto aumentó porcentualmente? Aumentó un 300%, que corresponde a la opción D. Pregunta número 13. Dicen que un granero tiene suficientes granos para alimentar 13 vacas durante 4 semanas. ¿Cuántos días? Muy importante, la pregunta es ¿cuántos días? Subrayamos para evitar confusión al final. Durarán los granos si se añaden 13 vacas más, es decir, si ahora son 26 vacas, ¿cuántas semanas son? Sería la pregunta inicial para luego pasarlo a días. Esta regla de 3 hay que tener mucho cuidado porque es una regla de 3 inversa. ¿Cómo sabemos que es una regla de 3 inversa? La lógica nos indica que si el número de vacas aumenta, el tiempo que demora la comida para terminarse disminuye. Mientras más vacas, durará menos semanas. Cuando eso es así, tenemos que el despeje es de manera horizontal, de esta forma, tal que ahora x va a ser igual a 13 por 4 entre 26. Y como 13 y 26 se simplifican y nos da 2, 4 entre 2 nos está dando que la respuesta es 2. ¿Pero 2 qué? 2 semanas. Pero la pregunta es ¿cuántos días? Por lo tanto, la respuesta 2 semanas en días va a ser 14. Es importante acotar, sin embargo, que esta pregunta es tan sencilla que no haría falta escribir nada, sino entender y usar la lógica. Si estamos duplicando el número de vacas, obviamente la comida va a demorar la mitad del tiempo. Si originalmente eran 4 semanas, ahora será la mitad, 2 semanas, o sea, 14 días. Pregunta número 14. Tenemos que un auto recorre 0,8 millas 0,8 en un minuto. Pero como la pregunta al final está en segundos, ponemos de una vez segundos. 60 segundos. ¿Qué distancia en millas x recorrerá en 6 segundos? De nuevo, este es un problema que no haría falta ni siquiera plantearlo, sino resolverlo al solo leerlo. ¿Por qué? Porque vemos que si en un minuto, que son 60 segundos, recorre 0,8 millas,
En 6 segundos, que es la décima parte de un minuto, recorrerá la décima parte de las millas, que sería 0,08. Pero si queremos resolverlo por la regla de 3, que ya la acabamos de escribir, lo siguiente es darnos cuenta que como la regla de 3 es directa, que significa que mientras más millas quiera recorrer, debo recorrerlas en más tiempo, entonces el despeje es cruzado y tendremos que x es igual a 6 por 0,8 entre 60. Simplificamos, sexta parte 1, sexta parte 10 y nos queda 0,8 entre 10, 0,08 que corresponde a la opción C. Pregunta 15. Una zanja puede cavarse en 6 días utilizando obreros 15. Si se utilizan 45 obreros, ¿en cuántos días será? También podríamos resolverlo sin ni siquiera escribir la regla de 3. Porque sabemos que mientras más obreros trabajen, demorarán en terminar la obra menos días. Como es inversa, si el número de obreros se multiplicó por 3 porque pasó de 15 a 45, entonces el número de días se dividirá entre 3 y pasará de 6 a 2. Haciéndola por regla de 3 para terminar formalmente el ejercicio, decimos que como mientras al haber más obreros demoran menos días, el despeje es horizontal y de nuevo x es igual a 6 por 15 entre 45. Simplificamos, 15ª parte 1, 15ª parte 3 y 6 entre 3 es 2. La pregunta 16 es de una regla de 3 compuesta. Tenemos lo siguiente: 12 obreros emplean 15 días para cavar una zanja de 120 metros. ¿Cuántos metros de la misma cavarán 30 obreros durante 10 días? Una vez transmitida la información del enunciado a la tabla, lo siguiente es averiguar, razonar la variable, en este caso metros, que es la que tiene la incógnita, cómo es su dependencia o su relación de proporción directa o inversa con las otras dos variables. Analizamos primero la relación que existe entre días para terminar la obra y metros de trabajo. Y pensamos, mientras más metros deba hacer de trabajo, ¿demoro menos días o más días? Es claro que mientras más metros de trabajo quiera hacer, demoro más días. A más, decimos que la regla de 3 es directa. Ahora analizamos la segunda regla de 3, que sería entre el número de obreros y el número de metros, porque siempre es respecto de la incógnita. Y razonamos, mientras más metros quiera hacer, ¿requiero más obreros o menos? Claramente, si quiero hacer más metros, debo usar más obreros. También es una regla de 3 directa. Teniendo esto claro, resulta que ahora la resolución es muy simple. Vamos a decir que x es igual, vamos a resolver la primera regla de 3, la que marcamos en verde. Como es directa, es cruzado y diríamos que x es igual a 10 por 120 sobre 15. Lo siguiente es agregar a esta expresión de x despejada lo que corresponde a la segunda regla de 3. La segunda regla de 3 también es directa y nos daría 120 por 30 entre 12. Pero como el 120 ya está colocado, no lo vamos a agregar de nuevo. Simplemente vamos a multiplicar por 30 y vamos a dividir entre 12. Ya el problema está listo. Lo que hay que hacer es simplificar. Decimos 12ª parte es 10, 12ª parte es 1, 30 entre 15 es 2 y nos está quedando 10 por 10 por 2, es decir, 200, que corresponde a la opción B. Problema 17. De nuevo, una regla de 3 compuesta y el primer paso es trasladar la información del enunciado a una tabla.
Una vez hecho esto, de nuevo, vamos a trabajar en función de la incógnita, la variable kilómetros o distancia en kilómetros que tiene la incógnita. Y analizamos las dos reglas de 3 que tienen que ver con la incógnita. Y vemos, mientras más días camine, ¿más kilómetros recorro? Claramente sí. Por lo tanto, es una regla de 3 directa. Segunda, mientras más horas diarias camino, ¿más kilómetros recorro? Obviamente sí. Y de nuevo, al igual que en el problema anterior, pero solamente es una coincidencia, ambas son reglas de 3 directas. Si la incógnita hubiese estado en la variable días, hubiésemos dicho que esta regla de 3 habría sido inversa, porque mientras más horas diarias camino, menos días demoro en terminar. Pero la pregunta no era esa. Lo siguiente es plantear la solución. X es igual, consideremos la primera regla de 3, la de la derecha. Vamos a decir que X es igual a 25 por 360 sobre 10. Alargamos la línea y le agregamos la segunda regla de 3. Como también es directa, también es cruzado, X es igual a 360, que ya está puesta, por 8 entre 9. Ahora simplificamos 0 con 0, novena parte 1, novena parte 4, y nos queda finalmente 4 por 25, 100 por 8, 800, que corresponde a la opción D. Problema 18. Un problema de trabajo con trabajadores que hacen su obra con distinta velocidad o eficiencia. Recordemos la fórmula directa para resolver los problemas de dos trabajadores. El tiempo del equipo va a ser el producto de los tiempos, en este caso el tiempo de Trina por el tiempo de Karina, dividido entre la suma de los tiempos. Tiempo de Trina más tiempo de Karina. Como los tiempos son 2 y 3, va a ser 2 por 3 sobre 2 más 3, lo cual nos va a dar 6 quintos, que corresponde a la opción C. Recordemos que esta fórmula que utilizamos es un atajo solo cuando son dos trabajadores. La fórmula genérica que funciona siempre es 1 entre el tiempo del equipo es igual a 1 entre el tiempo A más 1 entre el tiempo B más 1 entre el tiempo C más tantos como haya. Esta fórmula es la general y va a funcionar siempre para 2, 3, 4 o más trabajadores. La que utilizamos en el problema 18 es un atajo para solo 2 trabajadores. El problema 19 es un problema también de trabajo en equipo, pero a diferencia del 18, los datos que están dándose no son los tiempos totales individuales, sino la velocidad de cada trabajador. Y es mucho más fácil de esta manera, puesto que en este caso la velocidad del equipo va a ser igual a la suma de las velocidades de los trabajadores. En este caso, la velocidad de Katy más la velocidad de Andrea. Como la velocidad de Katy es 120, no voy a colocar las unidades en este momento, más la de Andrea que es 140, están en las mismas unidades que son palabras por minuto, nos va a dar que la velocidad del equipo es 260. Vamos a poner las unidades acá, palabras por minuto. Como esto es la velocidad, vamos a rescatar una fórmula sencilla de física que nos dice que si queremos saber el tiempo, tiempo es distancia entre velocidad. Pero la distancia en el caso del trabajo es lo que queremos hacer, el trabajo, que son 3.200 palabras sobre la velocidad, que son 260 palabras por minuto, lo cual nos da 12,3, opción B. Pregunta número 20, de nuevo es una pregunta de trabajo, un problema de trabajo con los datos son velocidades. Ya sabemos que la velocidad del equipo es la suma de las velocidades individuales. La velocidad del equipo va a ser igual a la velocidad de la primera llave más la velocidad de la segunda llave. La primera llave tiene una velocidad de 1.200 litros por hora y la segunda tiene una velocidad de, dice que 24 litros por minuto. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a tratar de resolver el cálculo de 24 litros por minuto y llevarlo a horas, a litros por hora.
Como obviamente una hora tiene 60 minutos, habrá que multiplicar por 60 y nos va a dar 24 por 60 litros por hora, lo cual nos va a dar una velocidad de 1440 litros por hora. Regresamos entonces y colocamos acá 1440 litros por hora. Y ya de acá tendremos que la velocidad del equipo, va a ser la suma, va a ser 2640 litros por hora. Como de nuevo la pregunta es por el tiempo, tiempo es distancia entre velocidad. La distancia es el trabajo que tienen que hacer. Y tienen que llenar la piscina, pero no completa, sino la mitad. ¿Por qué me dicen que el total es este número que está acá, que es igual a 105.600, pero como estamos llenando la mitad, colocamos como distancia la mitad, que es 52.800, que al dividirlo entre la velocidad, que es 1440, las unidades se van a quedar acorde para que me quede acá horas. Puesto que aquí son litros por hora, se van los litros y por doble C nos queda horas, 20 horas, que es la opción D.